Vale, pues como decíamos, buenas noches a todos, a todas. Un placer volver a vernos después de tantas semanas. La última reunión que tuvimos fue el 22 de diciembre, así que un privilegio poder estar otra vez aquí y sobre todo poder hacerlo pues alrededor de la palabra del Señor, que siempre es un regalo, ¿no? Antes de leer el texto y de orar, bueno, no, primero vamos a orar, que el Señor nos dirija y luego hacemos todo lo demás. Así que si os parece, ponemos la reunión en manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad. Sabes que siempre para nosotros es un privilegio el poder acercarnos a tu palabra, el poder hacerlo también, Señor, de la mano de David, de hermanos a los que tú das una luz especial para poder compartir con nosotros la palabra. Y bueno, te pedimos que los que estamos aquí podamos disfrutar hoy de tu palabra, de tus enseñanzas, los que lo escucharán en diferido, pues también, y que al final lo que vamos a escuchar, lo que vamos a hacer, sirva para el engrandecimiento de tu nombre, de tu obra, para nuestro crecimiento espiritual y para que también podamos afianzar nuestra fe en todo aquello que tú nos has dicho. Bendice el tiempo que tenemos y, como te decíamos, pues bendice a David en la exposición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues eso, decíamos que desde el día 22 de diciembre que nos veíamos, no sé si David nos va a poner en situación, pero por si acaso yo he tomado un par de apuntes y no sé si son las cosas más importantes, pero sí que son cosas que a mí me tocaron en ese último estudio. Él nos hablaba de los primeros, bueno, de los versículos del capítulo 11 de Hebreos. Hoy empezaremos en el 17, por lo tanto él acabó en el 16 y estuvo hablándonos de Noé, de la fe de Noé, de cómo la construcción del arca fue una respuesta de fe a lo que era la revelación de Dios, el mensaje de Dios. También nos estuvo hablando de Abraham, de que la fe de Abraham eh, se sostuvo a través de toda su vida, no en el cumplimiento de la promesa, que no la llegó a ver por completo, sino precisamente se basó en la promesa de Dios, que su fe se enfrentó a grandes dudas lógicas, su propia edad, la esterilidad de su esposa, todas las cosas que le rodeaban y que no eran favorables a lo que Dios estaba prometiendo. Pero como nos decía el apóstol Pablo también, él creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Y eso es un ejemplo tremendo. Y acababa el estudio, David, diciéndonos que algo extraordinario, ¿no? Diciéndonos lo que pone el versículo 16, que Dios no se avergüenza. No se avergonzaba de llamar a Abraham, a Isaac, a Jacob, llamarlos hijos suyos, considerarse su padre, porque ellos habían puesto su esperanza y su fe en aquella ciudad que Dios había prometido y que estaba más allá de lo que ellos podían pensar, ¿no? Así que no sé si nos hemos vuelto a situar un poquito después de estas semanas. Ahí estamos, ahora en el versículo 17, que vamos a leer, y leeremos desde el versículo 17, capítulo 11, hasta el 31. Dice así Hebreos. Por la fe, Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual fue dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que estaban por suceder. Por fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por fe, José, al morir, hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe, Moisés
después de nacer fue escondido 3 meses por sus padres porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Por fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por fe, Rahab, la ramera, no pereció junto a los que no creyeron, pues acogió a los espías en paz. Pues nada, hasta aquí la lectura del texto bíblico y ahora pues ya damos paso a David, cuando quieras. Gracias, Benjamín. Y gracias también por este resumen de la situación en la que nos encontramos. Podrías haber seguido dando el estudio de hoy también, pero bueno. Estamos en medio de este gran capítulo que está planteando la cuestión: ¿qué es la fe y qué significa vivir por fe? Pero el autor no contesta en abstracto, sino pintándonos una serie de retratos basados en el Antiguo Testamento, porque Dios ha tenido a bien comunicar sus deseos y sus principios de esta manera, mucho más a través de historias que no a través de panfletos teóricos. Así que estamos viendo diferentes retratos de hombres que vivieron por fe y lo que esto implicó en sus vidas. Y ya hemos visto la primera parte de lo que el autor dice acerca de Abraham. Luego él mismo ha interrumpido esta historia con consideraciones más generales acerca de la importancia de vivir buscando una patria, porque esta es una característica de la vivencia por fe. Y ahora, a partir del versículo 17, vuelve al ejemplo de Abraham. En esto, él es similar a Pablo en Romanos capítulo 4, porque Pablo en Romanos establece que Abraham fue justificado por la fe en aquella primera ocasión, Génesis 15, cuando salió a invitación de Dios a mirar las estrellas del cielo y Dios dijo: tu descendencia será así. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que desde el primer momento Abraham fue justificado por su fe. Pero Pablo establece que esta fe, si es auténtica, persevera y dura. Y a pesar de todos los obstáculos que parecen militar en contra de la promesa de Dios, en contra de la palabra de Dios, la fe sigue adelante, persevera en esta dependencia y confianza en la palabra de Dios. Por lo cual, dice Pablo hacia el final del capítulo 4, por lo cual también él fue justificado. Abraham fue justificado por la fe inicial, pero también fue justificado por
toda una vida de fe. Y esto, hermanos, es nuestra situación también. Si hemos creído inicialmente, desde aquel primer momento, fuimos justificados, nuestros pecados fueron perdonados y teníamos acceso a la presencia de Dios. Pero hemos de perseverar en esta fe y es de esperar que al final de nuestra vida Dios pueda decir de nosotros también, por lo cual, puesto que hemos seguido creyendo en esperanza contra esperanza, por esto también somos justificados. O por decirlo de otra manera, quizás un poco negativo. Cuando inicialmente decimos que creemos en Dios, ¿qué queremos decir? ¿Y cómo sabemos que esta creencia es genuina? ¿Cómo distinguir entre la fe y un entusiasmo momentáneo, una persuasión intelectual momentánea? ¿Qué es exactamente la fe? Y repito, Dios no suele contestar esta clase de preguntas con un panfleto teórico. Suele contestar contándonos historias. La historia de nuestra vida. Y es como si Él dijese, dices que crees en mí. Muy bien. Esto me gusta. Pero vamos a ver si realmente crees en mí o no. Voy a poner tu fe a prueba. A ver si aguanta. Ahora tienes buena salud. ¿Qué si quebranto tu salud? ¿Seguirás creyendo en mí? Ahora tienes un buen empleo. ¿Qué si la empresa entra en bancarrota y descubres que no ha pagado la seguridad social en mucho tiempo y por lo tanto no te toca recibir nada? ¿Seguirás creyendo en mí? Ahora te apoyas mucho en ciertos hermanos que te rodean, que si algunos de esos hermanos te decepcionan, ves de qué pie cojean. Que si algunos abandonan la fe, ¿seguirás tú creyendo en mí? Ahora vas a una iglesia vibrante y mola mucho, pero si esta iglesia entra en una situación de división, los hermanos se marchan, o que si te envío lejos a una población donde no hay iglesia y no recibes ningún apoyo humano, ¿seguirás creyendo en mí? Es fácil decir que creemos, pero tenemos que demostrarlo con una vida de fe. Y esto es lo que vemos en Abraham. La prueba de la fe es necesaria, es inevitable, según Pedro en su primera epístola, capítulo 1, especialmente los versículos 6 y 7.
Por la fe, Abraham al ser probado. Sí. Pero ¿acaso su fe no había sido suficientemente probado en la primera parte de su historia? Bueno, sí, pero Dios es quien determina hasta qué punto seremos probados. La palabra dice que no seremos probados más allá de lo que podemos resistir. Así que Dios sabe de que somos capaces. Pero en el caso de Abraham, Abraham era capaz de mucha prueba. No creo que a nadie en pantalla Dios le haya probado de una manera tan tremenda como la de Abraham. Ofréceme tu hijo, mátalo. Esto no solamente era una prueba fuerte porque era su hijo amado, sino porque era un absurdo. Si Dios había prometido que a través de este hijo iba a ser su descendencia, iba a ser la bendición, ¿cómo puede pedir que yo mate a ese hijo? Es un contrasentido muy grande. Pero según vemos, Abraham no se puso a discutir a Dios, a pedirle explicaciones. No dijo, no, Señor, esto no puede ser. Seguramente estoy confundiéndome de voz. Lo que tú mandas no viene de ti, sino del diablo, así que no voy a hacerlo. Pero sencillamente obedeció a pesar del contrasentido que era esta petición de Dios. Por la fe, Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac. Y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito. La segunda parte de ese versículo repite la primera parte, pero empleando vocablos que indican este carácter absurdo de la petición de Dios. El que había recibido las promesas, es decir, Abraham, promesas que tenían que ver con este hijo, ofrecía a su unigénito. Pero espera un momento, autor de Hebreos, Isaac no fue el unigénito. Abraham previamente había tenido a Ismael y posteriormente a través de Cetura iba a tener más hijos. Pero Isaac fue el unigénito en lenguaje bíblico. En hebreo, unigénito a veces quiere decir muy especialmente amado. Fue cuando Dios le pide el sacrificio de Isaac, le pide que mate a su único hijo, el amado. Único hijo, unigénito. Pero es el único hijo conforme a la promesa de Dios. Los otros hijos eran también descendientes de Abraham y por esto iban a ser bendecidos, pero no eran hijos de la promesa, no eran hijos conforme a aquella promesa que Dios había hecho inicialmente a Abraham. En Isaac te será llamada descendencia, versículo 18.
Este es el contrasentido. Dios promete que habrá Isaac, habrá descendencia a través de Isaac, y luego pide a Abraham que lo mate en sacrificio. ¿Cómo puede ser? Abraham obedece al instante, aún sin entender. La fe a veces exige esto. Si Dios dice algo, obedecemos aunque no lo entendamos. ¿Sí? Deberíamos. Pero a veces nos ponemos a discutir y finalmente a negarnos de hacer lo que Dios nos pide porque nos parece inconveniente con nuestra lógica. Pero Dios tenía un propósito muy grande a través de esta petición. De hecho, tenía varios propósitos, pero el autor nos explica en el versículo 19 una de las consecuencias. Abraham consideraba que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Abraham se puso a reflexionar. La impresión que recibimos es que enseguida Abraham se puso en marcha para obedecer, así que habrá sido en el viaje de 3 días hasta Moria que Abraham se dedicó a pensar. Dios me ha prometido un hijo. Este hijo es Isaac. Dios me ha prometido que a través de Isaac vendrá mi descendencia. Ahora Dios me pide que lo ofrezca en sacrificio. Esto es en principio absurdo, pero Dios no es absurdo. Tiene que haber alguna explicación de lo que Dios va a hacer. Pues si yo sacrificio a mi hijo y mi hijo me tiene que dar descendencia, la única posibilidad es que Dios entonces resucite mi hijo después de muerto. A través de esta prueba, Abraham entendió, como quizás hasta la fecha nunca lo había entendido, la idea de la resurrección. Saber de dónde vino esta doctrina en términos bíblicos es difícil, porque la información es escasa. Pero muchos teólogos dirían que no había clara enseñanza acerca de la resurrección hasta muy tarde en la historia de Israel. Anteriormente, la gente tenía una noción un poco vaga acerca de ser reunido con los antepasados, como si hubiese una vida después de muerte en un lugar un poco desconocido llamado Seol. Pero no había este claro entendimiento de que los muertos van a resucitar. La idea de la resurrección le vino posiblemente a Abraham
a través de esta prueba. Dios es Dios de resurrección. Esta vida no es la única. Hay vida después de muerte. Y notemos la frase de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Nosotros sabemos por Génesis que Abraham finalmente no mató a su hijo porque Dios proveyó un sustituto, un carnero, allí en el monte, y este carnero fue ofrecido en vez de Isaac. Así que no hubo resurrección. Bueno, dice el autor, en cierto sentido sí que lo hubo, porque Abraham alzó el cuchillo para matar a su hijo y fue en el último momento cuando el ángel de Dios intervino para impedírselo. Abraham anímicamente ya había matado a su hijo. Y con la intervención del ángel y la sustitución del carnero, es como si Isaac volviese a la muerte, a la vida, después de haber muerto. Pero el autor dice que esto es en sentido figurado. En griego, en parábole. Esto quiere decir que lo que pasó en Moría es una ilustración, una parábola, una ilustración de algo que iba a ocurrir realmente. Otro hijo iba a ser llevado a un lugar muy cerca de Moría. Pero cuando el cuchillo fue alzado por el Padre, no intervino ningún ángel para impedirlo. Y el hijo murió, fue sacrificado, el Cordero de Dios. Y lo que pasó en el Moría fue un pequeño anticipo de esto, una parábola de esto, una figuración de esto. No sabemos si Abraham empezó a vislumbrar lejanamente la obra salvadora de su gran descendiente. Pero es posible que sí. Bueno, pasamos de Abraham a Isaac. Qué consuelo para nosotros es encontrar a Isaac entre estos retratos de los hombres y mujeres de fe, porque lees la historia de Isaac en el Antiguo Testamento y no ves mucha evidencia de una fe tremenda en él. Abraham es otra cosa. Abraham obedece a Dios, muestra su fe de maneras muy llamativas. Isaac es hijo de creyente. Y como muchos hijos de creyentes, no rompe platos, pero no destruye muchos molinos tampoco, al estilo de Quijote. Sencillamente está en su puesto, viviendo la fe de su padre, pero aparece aquí como un héroe de la fe. Por fe, Isaac bendijo a Jacob y a Saúl,
respecto a cosas que estaban por suceder. Por fe bendijo a Jacob y a Saúl. Mandé con perdón, autor de Hebreos. Isaac bendijo a Jacob, no a Esaú, y lo bendijo por ser víctima del engaño, no por fe. Bueno, ¿quién tenía razón? ¿El autor o yo? Vuelvo a decir que a mí me entusiasma esta incorporación a Isaac aquí, porque cae entre Abraham y Jacob en la lista, en la cronología de Génesis, y es una figura totalmente pasiva en comparación con su padre y su hijo. Que dan muestras de una fe muy activa, muy lanzada. Pero Isaac es más bien pasivo. En casi todas las historias que aparece, él es la víctima, el elemento pasivo. Pero lo que el autor está enfatizando aquí es que cuando bendijo a Jacob y luego posteriormente cuando habló a Esaú explicando que ya había dado la bendición a Jacob, lo hizo respecto a cosas que estaban por suceder. En otras palabras, él había asumido personalmente las promesas de Dios que Dios había hecho inicialmente a Abraham y luego repitió a Isaac y luego iba a repetir a Jacob también. Pero sin grandes proezas, Isaac sí que demostró en esta bendición que él seguía fielmente en la línea de las promesas. De hecho, aquí tenemos 3 ejemplos: Isaac, Jacob y José. Acerca de Jacob y José se podría sacar muchísimas enseñanzas acerca de la fe. Pero en cada caso de estos 3, el autor se ha concentrado en el momento de su muerte. Y esto también es una lección importante. El que seamos creyentes de verdad o no, quizás se verá en el momento de nuestra muerte. Marga, mi esposa, asistió a 2 entierros la semana pasada. Y vaya diferencia entre ellos. En el primer caso fue de una mujer creyente, abuela de una familia creyente, y fue un momento glorioso. Yo también estuve presente en este entierro. El momento más emocionante para mí fue cuando pusieron un vídeo de la difunta hablando acerca de, en un vídeo preparado de cara a su muerte. Entonces, despidiéndose y animando a todos los presentes a tener la misma confianza en Dios que ella tenía,
Fue un momento muy especial, pero fue un ambiente cariñoso. Había cierto dolor de la separación, pero en general eran abrazos y sonrisas y paz. El otro entierro al que yo no asistí, pero Marga sí, fue de una vecina, una mujer que había tenido estudios bíblicos con Marga en el pasado, pero luego se había decantado por los testigos de Jehová y por una vida bastante inmoral. Y este entierro fue tétrico. Los hijos de la difunta desconsolados a más no poder, todos llorando, una de las hijas gritando. Hay una fuerte división entre creyentes y no creyentes en el momento de la muerte. Y esto se ve aquí en el ejemplo de Isaac, Jacob y José. En cuanto a Jacob, el autor señala dos situaciones de la vida de Jacob cuando ya estaba moribundo. En primer lugar, bendijo a cada uno de los hijos de José. Recordaréis la historia que José trae a Manasés y Efraín a despedirse del abuelo. Y el abuelo dice que quiere bendecir a estos hijos, pero pone la mano derecha sobre la cabeza del menor cuando tendría que haberlo puesto sobre el mayor, Manasés. Y José protesta e intenta cambiar las manos de Jacob, pensando que Jacob, al ser ciego o casi ciego, se había confundido. Pero Jacob insiste, no. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a propósito. Porque aunque Efraín también será una nación importante, sin embargo Manasés va a ser más importante aún. Y es correcto que él reciba la mayor bendición. Jacob también está viendo el futuro, viendo el linaje de la promesa y haciendo planes y proyectos de acuerdo con lo que el Señor le está revelando acerca del desarrollo de este linaje. Es una primera evidencia de su fe sólida al llegar a este momento de su vida. Pero el otro evento mencionado por el autor es que adoró sobre el extremo de su bordón. Ahora, si vuelves al Antiguo Testamento y lees en tu Biblia, a no ser que tu Biblia sea la Biblia textual cuarta edición, buscarás en vano una referencia a la adoración de Jacob sobre el extremo de su bordón. Lo que sí que encontrarás es un versículo al final del capítulo 47 que nos dice que se postró sobre la cabecera de su cama. Pero la versión griega del Antiguo Testamento traduce este mismo versículo como que adoró
sobre el extremo de su bordón. Y parece ser que el autor de Hebreos está siguiendo la Septuaginta y la interpretación de la Septuaginta. Y entre paréntesis, parece ser que el Espíritu Santo que creemos que inspiró la epístola a los Hebreos está ratificando la correcta interpretación del autor. La cuestión es que en hebreo existen dos palabras muy similares, mitaj y matej. Y puesto que en el hebreo antiguo se escribía sin vocales, estas dos palabras se escriben iguales, M-T-T-H. Jacob, dice el texto hebreo original, se postró o adoró sobre el extremo de su mate, su MTTH. Pero es sobre el extremo de su cama, lo que dice Reina Valera, la cabecera de su cama, aunque puntualicemos que en aquel entonces las camas no tenían cabeceras, pero en el extremo de su cama. Bueno, los traductores de la Septuaginta, un par de siglos antes de Cristo, entendieron que la referencia es a su bordón. Y esto es muy emotivo. Yo estuve en una ocasión en un hotel albergue en el Camino de Santiago. Yo no estaba en el Camino de Santiago, estaba predicando en Santiago, pero me alojaron en este albergue hotel regentado por una familia creyente. Y resulta que yo había bautizado al marido de esta familia cuando vivíamos en Madrid hacía un montón de años. Así que por eso me alojaron ahí. Pero en el camino a Santiago, la gente está en especial disposición a lo espiritual. Por eso están haciendo el camino. No todos, pero muchos de ellos, esperando recibir una dosis de no sé qué espiritual al hacer esta caminata. Y coincidí en el hotel con un matrimonio mayor judío procedente de Israel, que ellos habían decidido el camino de Santiago. Y también un hombre joven norteamericano. Y en la mesa, a la hora de cenar, estábamos hablando y la conversación giró hacia temas espirituales. Y al saber que el marido del matrimonio judío se llamaba Jacob, le pedí permiso para contarle la historia de Jacob. Y él me contestó, no hace falta porque ya la conozco. A lo que yo dije, bueno, me permites contártelo porque yo tengo una manera un poco especial de ver esta historia basada en su bastón, su bordón. Este bastón aparece varias veces en la vida de Jacob. Cuando luchó con el ángel en el Jaboc, él
dijo al Señor: cuando salí de casa, mi única posesión era este bastón. Y ahora somos 2 campamentos. Me has prosperado enormemente. Pero esta expresión indica que el bastón estaba con Jacob cuando salió de casa de Isaac y estaba todavía con él cuando luchó con el ángel en el Jaboc. Entonces podemos especular razonablemente que cuando salió de casa, el bastón era bastón de peregrino, de caminante, que hacía falta en aquel entonces porque había fieras en el camino, además de ladrones, y tener bastón sirve de protección, además de ayuda caminando. Así que empezó la vida, el bastón, sirviéndole de caminante. En casa del tío Labán, cuando hizo de pastor durante 14 años, el bastón se convirtió en su cayado, bastón de pastor. Al irse casando, primero con Lea, después con Raquel, iba creciendo la familia y el bastón le sirvió como símbolo de patriarca, bastón de patriarca. Lucha con el ángel en el Jaboc y sale del encuentro hecho un cojo. Ahora es bastón de cojo. Llega a Egipto hecho viejecito y ahora es bastón de viejecito cojo. Es decir, el bastón simboliza todas las etapas de la vida de Jacob. Es un resumen de todas sus experiencias más fuertes. Y la idea de Jacob apoyándose en el extremo de su bastón para adorar a Dios es sumamente fuerte, emocionante. Es como si abrazara este bastón que representa todas las diferentes fases de su vida, diciendo: Señor, gracias, bendito seas, porque en todas estas etapas de mi vida tú has estado allí, tú me has protegido, tú me has cuidado, tú has provisto, tú me has prosperado. Gracias. Y esta escena del final de la vida de Jacob, adorador, después de todas estas etapas y experiencias, es sumamente emocionante. El final de un gran creyente, un gran hombre de fe. ¿Y qué diremos de José? Versículo 22. El autor podría haber mencionado su fe de jovencito cuando creía en los sueños que Dios le dio. Podría haber hablado de su fe en Egipto. Más adelante va a decir acerca de Moisés, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Lo mismo que se podría decir de José en Egipto. Sus palabras a la esposa de Potifar, cuando ella intentaba seducirle, ¿cómo haré esta ofensa delante de Dios? Indica que él temía a Dios, a su Dios, a Yahvé,
a pesar de no haber tenido contacto con ningún creyente durante años. Se sostuvo como viendo al invisible. Pero no, el autor se limita a decir un par de cosas acerca de él también en el momento de morir. Por fe, José, al morir, hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Más concretamente, lo que él mandó fue: no me enterráis en Egipto. Mi lugar donde quiero descansar después de muerto es la tierra prometida. Así que cuando el Señor os saque de Egipto para ir en el éxodo a la tierra prometida, quiero que llevéis mis huesos con vosotros y que yo sea enterrado en esta tierra, no en Egipto. Esto es muy impresionante. También más adelante se va a decir acerca de Moisés, que escogió antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado en Egipto. Tenía que elegir cuál de estos países es mi país. Y José lo mismo. Él había llegado a las alturas de la sociedad egipcia. Tenía esposa egipcia. Era primer ministro en Egipto. Esto es anacronismo, no existían primeros ministros hasta el siglo XVII y XVIII, pero me entendéis. Él tenía la segunda posición en el país después del faraón. Y Egipto a la sazón era la superpotencia mundial. Y por si esto fuera poco, Egipto es la gran civilización de los muertos. Todo lo que los turistas visitan en Egipto hoy en día son tumbas. Las pirámides son tumbas. Los templos también visitados por los turistas son templos asociados con sepulcros. En Egipto había una muy elaborado culto a la muerte. La gente estaba dispuesta a vivir en pobreza con tal de reunir posesiones para llevar más allá. Por esto las tumbas egipcias son tan interesantes, porque están llenos de artefactos y tesoros, porque la gente vivía para la muerte. Morir en Egipto es morir de la mejor manera, porque tienes todas las posibilidades de una pirámide. Estas son palabras mayores, ¿no? No quiero ser enterrado en Egipto. Egipto no es mi país. La fe exige que decidamos cuál es nuestra patria. ¿Dónde está nuestro corazón? Creo que es perfectamente lícito amar nuestra patria terrenal, pero no a expensas del amor a nuestra patria celestial. Casi se ha ido la hora, iba a desviarme
comentando la vez que me tocó predicar sobre el país que me estimo. Pero esto será historia para otro día. Porque brevemente necesitamos ver los demás héroes de la fe pintados en esta galería. Porque a partir de nuestra lectura de hoy, a partir del versículo 32, el autor va a cansarse de pintar retratos completos y solamente dará bocetos muy rápidos y luego ni esto. Y despachará el resto del Antiguo Testamento con frases generales. Pero sí que enfatiza la fe de Moisés. Aunque en el caso de Moisés, aunque Moisés es el sujeto de los verbos, en realidad en el versículo 23, la fe no es de Moisés, sino de los padres de Moisés, porque ellos son los que esconden el niño sin temer el decreto del rey, es decir, haciendo caso omiso del decreto del rey. Y luego en el versículo 29, cuando cruzan el mar, el verbo es plural y evidentemente allí el sujeto es la nación entera. Y en el versículo 30, Moisés ya estaba muerto cuando cayeron las murallas de Jericó, y si acaso sería un ejemplo de la fe de Josué. Pero todo esto está englobado dentro de la fe de Moisés. Y lo que más se enfatiza es nuevamente la fidelidad de Moisés a las promesas de Dios, las promesas originales, su identificación con el pueblo y la tierra y la descendencia. Y por supuesto, las promesas de Dios a Abraham, creo que esto lo dije en el último estudio, son el Evangelio en embrión, porque es el Evangelio, la promesa de un pueblo, la promesa de una tierra. Por esto es tan importante que nuestro corazón esté en la ciudad de arriba. Nuestra ciudadanía es de arriba, porque nosotros también hemos heredado estas mismas promesas. Nosotros también estamos buscando una ciudad. Y por lo tanto, aunque podemos dar gracias a Dios por la intervención de la princesa que nos rescató del Nilo y por la buena educación que recibimos en la corte de Egipto, la formación militar, la formación política, y aunque podemos dar gracias a Dios por muchas cosas que nos han afectado en nuestras vidas, sin embargo, nuestro país no es Egipto, no es España, es la familia de Dios. Moisés tuvo que elegir. Cuando llegó de edad de poder discernir esas cosas, tuvo que elegir: ¿soy egipcio o pertenezco al pueblo de Dios?
no digo o soy judío, porque esto es no entender bien la cuestión. No es cuestión de raza, es cuestión de vinculación espiritual. ¿Soy egipcio o soy del pueblo de Dios? ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? ¿A qué dedico más atención, más tiempo, más esfuerzo, más dinero? ¿Al reino de Dios o a las cosas de este mundo? Moisés tuvo que elegir y la elección tiene que haber sido difícil, porque como príncipe de la corte, él tenía toda la vida material solucionada. La alternativa era identificarse con los esclavos, sufrir la misma persecución de ellos. Es muy interesante que el autor no dice que tuvo que elegir entre los placeres de Egipto y el vituperio de Israel, sino del vituperio de Cristo. Pero Cristo que pinta. Cristo estuvo muy presente en la historia de Moisés y el Éxodo. Cristo estuvo presente en la Pascua, en el Cordero sacrificado, para que el ángel de la venganza no matase a los primogénitos. Cristo estuvo presente en el desierto. Pablo lo comenta en 1 Corintios 10. Cristo estaba presente en la serpiente levantada en el desierto. Y aquí el autor está diciendo que identificarte con el pueblo de Dios es implícitamente, incluso antes de que naciera Cristo, es identificarse con Cristo. El pueblo que sufría en la esclavitud en Egipto estaba sufriendo el desprecio, el vituperio de Cristo. Bueno, y finalmente una breve mención de Rahab, porque es la única mujer que sale en esta lista. Ya hemos comentado que Sara aparece, pero solamente como la esposa de Abraham en la historia de Abraham. Pero Rahab sale por derecho propio, por fe. Rahab, la remera, no pereció junto con los que no creyeron, pues acogió a los espías en paz. Al no morir con los incrédulos, ella no murió porque era creyente. ¿Y cómo se demuestra que era creyente? ¿Qué evidencia hay? Bueno, hay la evidencia de sus propias palabras cuando explicó a los espías que ella temía al Dios de Israel por lo que él había hecho por su pueblo en Egipto y en el Éxodo. Pero aquí el autor menciona explícitamente por su manera de acoger y proteger a los espías judíos cuando estaban en peligro de ser capturados.
ella estaba dispuesta a poner su vida, si fuera necesario, para proteger a estos hombres, y este es todo un ejemplo de su fe. Así pues, hermanos, esta es la galería. Ahora la semana que viene tendremos que cambiar de ritmo juntamente con el autor. Espero que hayamos percibido que en un sentido la fe siempre es la misma, siempre es la fe. Pero la manifestación de la fe varía de creyente en creyente. Tu vida de fe no tendrá las mismas características de las personas a tu izquierda y derecha en la pantalla. Todas tenemos vidas de fe con diferentes énfasis, con diferentes manifestaciones, con diferentes pruebas. Vamos a ser probados. Es inevitable. Dios no depende de que digamos, creo. Es cuestión de ver si realmente creemos o no. Así que seremos probados de diversas maneras. Incluso me atrevo a decir que tú vas a ser probado de una manera que nadie más ha sido probado exactamente de esta manera. Porque cada uno de sus casos es diferente. Se puede señalar la similitud entre José y Moisés en algunos aspectos, pero en otros no. Pero Dios espera de nosotros la misma fidelidad que vemos en estos hombres y mujeres. Señor, aquí estamos delante de ti, en medio de esta vida de fe. Deseando llegar a la vejez de Jacob, de poder adorarte sobre la base de todas las fases y etapas de nuestra vida, sobre la base de todas las experiencias por las cuales nos has traído. Y Señor, pedimos que no nos falte la fe, sino que nuestra fe crezca y se robustezca hasta que estemos en tu presencia. Pedimos los unos por los otros que nos guardes y que hagas fructificar la fe en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, David. Muchas gracias al Señor por una vez más regalarnos luz sobre textos leídos, releídos, pero que siempre aportan pues grandes bendiciones para nosotros. No sé, aunque se nos ha pasado el tiempo, si hay alguna pregunta, algún comentario, pues aprovechar, ser rápidos y adelante. Bueno, no voy a dar más tiempo porque si no arrancan, pero es que yo sí que tengo una pregunta. Bueno, espero que no sea muy complicado. Estaba pensando cuando, David, estabas explicando el tema de Abraham, de la orden de Dios a sacrificar a Isaac. Tú sabes que, bueno, seguramente todos los que estamos aquí sabemos que hay la crítica
la crítica liberal que dice que Abraham se equivocó, que Dios no le pidió eso y que fueron cosas que él interpretó. Claro, cuando estabas explicándolo, yo estaba pensando en el ejemplo que tú ponías, ¿no? El ejemplo que decías de al final Abraham seguramente puede empezar a interpretar el hecho de la resurrección, el hecho de la vida después de la vida en esa orden de Dios y en esa fe que él pone en que Dios va a hacer algo, sea lo que sea, que va a permitir cumplir la promesa. Esa visión de esa resurrección, no sé explicarlo muy bien, pero esa visión de la fe manifestada en la esperanza de la resurrección, ¿crees que es un argumento suficientemente poderoso como para discutir a los que dicen que Abraham no recibió esa orden de Dios, sino que de verdad fue una orden de Dios que le llevaba a esa prueba de la manifestación de su fe? No sé si me he explicado muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que se puede utilizar el que convenzamos con esto. Lo Ya, dudo, ya. pero yo creo que para nosotros mismos es importante cambiar un poco nuestro chip. Es decir, en vez de ver a Abraham desesperado porque Dios le ha mandado a hacer algo aparentemente absurdo, aparentemente contradictorio con la promesa anterior, en vez de ver a Abraham así, necesitamos ver a Abraham como un hombre dispuesto a obedecer, pasara lo que pasara, pero que también era un hombre muy inteligente espiritualmente, que no abandonó su inteligencia en aquel momento, sino que lo utilizó para meditar e intentar descubrir los designios de Dios en medio de estas circunstancias, y por lo tanto se dirigió a Moria como hombre de fe. Y por lo tanto pudo decir a los mozos, los criados, quedaos aquí, el niño y yo vamos Volveremos. adelante y volveremos a vosotros aquí. Y lo dice con esta firmeza, no es una mentira piadosa, como diciendo, en realidad voy a matarlo, pero para cubrir el expediente diré que vamos a volver. Creo que él genuinamente creía que él y el niño iban a volver. Y por lo tanto, se va a Moria, coloca a Isaac en el altar, levanta el cuchillo con esta convicción. Y es la grandeza de la fe de Abraham. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario y si no lo hay. Sí, Pablo. Pablo, no lo he visto. Vale. Bueno, una pregunta rápida nomás. Tengo curiosidad desde qué momento se empieza a creer, bueno, aparte de esto, comenta sobre Abraham, en la resurrección. No sabemos exactamente las circunstancias históricas de Job, pero se supone que Job es el libro más antiguo de la Biblia y él afirma que no solamente sabe que su Redentor vive, sino que en su carne lo verá después de muerto. Así que Job ya tenía una clara convicción acerca de la vida después de la muerte y la vida en la carne, en este cuerpo. Así que Job ya estaba en el umbral del descubrimiento de la doctrina de la resurrección, aunque no sabemos hasta qué punto esta
doctrina de Job se hizo extensivo a toda la descendencia de Abraham. Bueno, porque lo que recuerdo, bueno, tampoco conozco demasiado, pero lo que recuerdo es que como que se hace mención a que no se creía mucho en la resurrección. Que, por ejemplo, David, hay veces que da la impresión de que sí que cree, que no ha creído, y en algunos momentos sí, como cuando dicen, hasta que entré en tu santuario, y bueno, se menciona un poco de esto. Y como que da la impresión del Antiguo Testamento que la mayoría no creía, o eso es lo que... Yo creo que la mayoría tenía una noción nebulosa acerca del más allá, que creían que la vida no acababa con la muerte, pero no sabían exactamente cómo seguía la existencia después de la muerte. Pero en algunos de los salmos de David hay también claras referencias a la esperanza en lo más allá. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Así que vamos a dejarlo aquí. Pablo. Procuraré ser más breve. No, ha sido Muchas gracias. Ha Ha sido sido extraordinario. Sí, Me Benjamín. gustaría pedirle a Pablo que acabase con una oración y después nos yo no. despedimos. Ah, perdón. Giovanni, ¿querías decir algo? No, ¿qué Pablo? ¿Yo? Sí, sí, Giovanni, el que hablaba hace vale, un vale. momentito. Giovanni. Vale. Sí, Bueno, gracias, Señor, por este estudio de hoy, que nos ha llenado de fe, de esperanza, y por la gran luz que nos has dado a todos sobre el más allá, sobre la fe en la resurrección, y porque podemos contar con tus méritos, Jesús. Gracias por ello, y esperamos de todo corazón estar a la altura cuando tú nos hagas pasar por las pruebas, Señor, y que no te defraudemos. Amén y amén. amén. Pues nada. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Giovanni, Hasta el jueves que viene. Adiós. Inmensas buenas noches. gracias, David. Gracias. Inmensas gracias. Adiós, adiós. gracias a todos vosotros. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere.